vamos caminando, ¿dónde se ponen las trampas? ¿Enfrente o atrás? Por eso Él quiere ir delante de nosotros, ganando ventaja para que las trampas que Él ponga sean frente a nosotros. Y Él no quiere que tú descubras cómo Él opera y cómo Él las hace. Satanás esconde y oculta sus maquinaciones, sus artimañas, las disfraza para que no veamos sus intenciones de alejarnos y desviarnos del camino de Dios. Su deseo es ocultar la verdad de nosotros, o sea, de nuestros ojos, para que, hermano, no podamos hacer la voluntad de Dios. Imagínense, usted va por un camino y hay un letrero, o hay letreros, ¿verdad? Que hay letreros que marcan el camino, ¿verdad, hermano? Imagínense, eso me recuerda a las caricaturas de, no sé si alguna vez usted miró las caricaturas del coyote y el correcaminos. Y el coyote se adelantaba y cambiaba el letrero, ¿verdad? Eso es lo que hace Satanás. Nos cambia la dirección, trata de cambiar la dirección para que el hombre, en vez de hacer y seguir hacia la voluntad de Dios, siga sus propios caminos. Dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen, ¿qué? Rectos. Pero su final es final de muerte. Y eso es lo que Satanás quiere. Satanás esconde, hermano, la voluntad de Dios. Él trata de confundirnos usando artimañas. Dice Pablo, hermano, que no dejemos que Satanás saque ventaja sobre nosotros. ¿Dónde? En nuestra mente y decisiones. Le vuelvo a decir, Satanás no quiere él no se quiere meter dentro de ti. Satanás no puede estar dentro de un cristiano. Si en dado caso remotamente Satanás pudiera estar dentro de un impío. No Satanás, sino un espíritu puede estar dentro de un impío. Vamos a hablar en casos extremos. Satanás, un demonio, puede meterse dentro de un impío. Pero en realidad, hermano, Satanás no quiere, ese no es su propósito. Él simplemente mira o ve, o mejor dicho, cuando la persona revela su mente, sus pensamientos y sus decisiones, eso es lo que el enemigo usa de las personas. Sus pensamientos erróneos. Satanás, hermano, al escuchar lo que nosotros queremos hacer, ¿sabes qué? Les he dicho muchas veces, Satanás no es omnisciente, ¿verdad, hermanos? Él no sabe lo que nosotros pensamos. ¿Hasta que nosotros qué? Hasta que lo hablamos. Pero déjenme una cosa, la Biblia dice que nosotros los cristianos tenemos la mente ¿de quién? Entonces se supondría que nosotros debemos de pensar como Cristo. Y debemos de tener esa palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, que de hecho no se separan. No hay una separación. Lo que piensa la mente, póngame atención en esto, lo que piensa la mente lo piensa el corazón, lo que piensa el corazón lo piensa la mente. No hay una separación. No hay tal separación. No hay dos cosas, no son dos cosas separadas. Es lo mismo. Lo que piensa tu mente es lo que está pensando tu corazón. Lo que está pensando tu corazón es lo que está pensando tu mente. Entonces una persona, al vivir la manera como vive, es como Satanás se da cuenta la manera o lo que hay dentro de sus pensamientos, lo que hay dentro de sus acciones. Sí, lo que hay en su ser, a través de sus decisiones, sus acciones, Satanás va mirando eso. No debemos ignorar sus maquinaciones. ¿Cuáles? Esto se refiere a trampas y emboscadas. El diablo nos vigila desde la oscuridad para desanimarnos, hacernos pecar, desobedecer, etc. Esas son sus maquinaciones. Así es que Satanás, al ver las acciones, las decisiones que vamos tomando en la vida y cada día, entonces Satanás aprovecha esas acciones nuestras para, hermano, hacernos tropezar y hacernos caer. Es como que ¿ha oído ese dicho? ¿Ha oído ese dicho cuando a una persona le gusta mucho una comida? No sé, las enchiladas, el mole, el pastel, un postre. Y dice una persona, ay, a mí me envenenan con el pastel de chocolate. ¿Ha oído eso? O sea, es tanto su gusto por eso que esa persona dice, me envenenan en el sentido de que me matarían por comer eso. Escúcheme, hermano. De la misma forma, Satanás va observando nuestros gustos y nuestras acciones y nuestras decisiones a través de nuestras palabras, a través de nuestras acciones y decisiones diarias, para empezar a manipular eso y desviarnos de la voluntad de Dios. Por ejemplo, ¿tú crees que Satanás no ve que te vienes a dormir cada domingo a la iglesia? Claro que sí.
Claro que sí te mira, entonces, pues ya sé lo que voy a hacer. Lo voy a poner que vea la televisión hasta la 1 de la madrugada el sábado. ¿Me va siguiendo, hermanos? Esas son las maquinaciones de Satanás. Esas son las maquinaciones, esas son las trampas del diablo en nuestras vidas. Vamos a ver algunas cosas. El tema de esta mañana es influencias reales de Satanás. ¿Cuáles son sus influencias reales? Porque Satanás no está atado. Ya le dije a los amilianistas que no está atado. Ya le dijimos a los amilianistas que no está atado. El diablo no está atado. Pero el diablo, combinado con la inclinación pecaminosa nuestra, pues es como combinar gasolina con fuego. ¿Sí? Es como combinar gasolina con fuego. Es esa combinación flamable con lo inflamable. Ese fuego con lo inflamable. Entonces Satanás, hermano, simple y sencillamente potencia ese pecado que ya está en nosotros. Pero sus influencias son reales sobre cada una de las personas. Son reales. Y eso, hermano, pasa, sucede muy constante con la gente. Por eso a veces, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar de varias cosas, pero hay personas que adoptan a través del tiempo ideas muy raras, muy extrañas. Y vamos a hablar de unas de ellas para ver si usted se recuerda, quizás las haya escuchado por ahí con alguien, pero hablar acerca de algunas influencias reales. Primero, ¿puedo yo atar a Satanás? ¿Alguna vez he oído personas que dicen que atan al diablo, hermanos? Yo lo ato su obra, ato al diablo, ato a los demonios. Ese vocabulario, hermano, es muy común en ciertos movimientos. Y la pregunta es, ¿puedo yo atar realmente a Satanás? Continúa adelante, no caigamos en mentiras. No caigamos en errores, hermano. Dice Mateo 12:29, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? Y entonces hay movimientos que toman este pasaje y lo dicen, ¿sabes qué? Mira, si yo quiero conquistar mi hogar, tengo que atar al diablo. Si yo quiero conquistar finanzas, quiero conquistar en mi negocio, tengo que atar al diablo, al demonio. Entonces empiezan a nombrar demonios de pobreza, demonios de miseria, demonios de enfermedad, y todo ese nombramiento, hermano, de espíritus que a veces ni existen, porque en realidad los demonios todos son iguales de malvados. Pero entonces se viene esa formación de ideas a través de la idea de que la persona puede atar al diablo. ¿Por qué? Porque si no lo ato, yo no voy a poder saquear su casa. Entonces esas personas toman este pasaje para aplicarlo a sus propias personas. O sea, el atar al hombre fuerte tengo que ser yo. Escúchame, ahí hay un gravísimo error. Hay un error, hermano, catastrófico en este pasaje. La interpretación correcta no es que usted o que yo podemos atar al diablo. Hermano, aquí se refiere a Cristo. Cristo, hermano, es quien ata. ¿Quién es el hombre fuerte? Ahorita lo vamos a mirar. ¿Quién es el hombre fuerte? Vamos adelante. Entendamos el contexto general de las palabras de Cristo. Ahí adelante, continúa adelante. 1. El hombre fuerte es Satanás. El hombre fuerte es Satanás. Estamos en Mateo 12:29. No lo pierda. Mateo 12:29. Estamos interpretando las palabras que Cristo está hablando. 1. El hombre fuerte es Satanás. 1 Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El mundo. ¿Quién es el que ata a ese hombre fuerte? El hombre fuerte tiene que haber, hermano, alguien más fuerte que él, ¿no? Y la pregunta es sencilla. ¿Acaso nosotros somos más fuertes que Satanás? No.
Eso sería una interpretación incorrecta. Imagínense, yo llego y ato al hombre fuerte. En otras palabras, yo llego y ato a Satanás. Él es el hombre fuerte. Entonces yo llego y lo ato. Eso es incorrecto, porque en el humano no está tal fuerza ni tal poder. El que es mayor es el único que tiene el poder de atar a ese hombre fuerte. Así es que, en primer lugar, el hombre fuerte es Satanás. Segundo, la casa donde opera ese hombre es el mundo. La casa donde opera ese hombre es el mundo. Según de Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo, dice la Biblia, que ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿A qué incrédulos se refiere? Se refiere a todo el mundo. El mundo, hermano, está bajo la situación de incredulidad. El hombre tiene una naturaleza incrédula. Usted dirá, pero son creyentes en las vírgenes, en los santos. No, todo eso es idolatría, que también manifiesta una incredulidad al evangelio de Cristo. ¿Me estoy explicando, hermano? Así es que el hombre fuerte es Satanás. Segundo, la casa donde opera ese hombre fuerte es el mundo. Satanás, en cierta manera, tiene, para que aquellos que creen que está atado, no, ahí claramente dice que ese hombre fuerte, Satanás, el Dios de este siglo, como se le llama aquí en 2 Corintios 4:4, tiene el poder de cegar el entendimiento de los incrédulos. Y tercero, Jesús vino a atar a ese hombre fuerte. Fue Jesús quien llegó a atar a ese hombre fuerte. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así es que, si alguien le enseña y le dice, hermano, que usted debe de atar, cuando por ahí le dice, es que en mi casa hay mucha enfermedad, ate al espíritu de enfermedad. Es que en mi casa no conseguimos trabajo, ate al espíritu de pereza o el de miseria, el que sea, de lo cualquiera de los dos, ¿verdad? Sería lo mismo en todo caso. Es que en mi casa son bien rebeldes mis hijos, ate el espíritu de rebeldía. Toda esa manera de pensar es un craso error, hermanos. Un craso error. ¿Por qué? Porque yo no tengo esa autoridad. Yo no tengo esa autoridad. A mí no se me fue entregada la autoridad de atar ni a Satanás ni a demonios, hermanos. Esta es una lucha espiritual que se hizo y se realizó solamente por Cristo Jesús. Vamos a continuar adelante. Una obra única hecha por Jesús en la cruz, hermano. Una obra única hecha por Jesús en la cruz. El hecho de la cruz, hermano, es un hecho igual al partimiento del Mar Rojo, al que el sol se detuvo, a que cayó fuego del cielo y ahí consumió a muchos profetas. Son hechos únicos. La muerte de Cristo en la cruz es un hecho único, es muy sublime, lógicamente, mucho más sublime que cualquiera de las portentades y maravillas que Dios hizo en la tierra. Jesús murió en la cruz una sola vez. Y en esa muerte en la cruz fue donde Él, hermano, fue donde Él hizo esa obra de atar al hombre fuerte. Vamos adelante, Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados, ¿cómo estábamos, hermanos? Ahora dígalo fuerte, ¿cómo estábamos? No estábamos heridos. No estábamos heridos, no estábamos ahí medios mareados. No, estábamos ¿cómo? Muertos. En pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Dice ahí, les dio vida juntamente con Él, perdonándolos todos los pecados. 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándole la cruz. El 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. ¿Cómo, hermanos?
triunfando sobre ellos en la cruz. Así es que el hombre fuerte es Satanás, la casa es el mundo, y el que ata a ese hombre fuerte fue Cristo en la cruz del Calvario, hermanos. Fue Jesús en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para venirnos a liberar de la potestad del pecado, la potestad del diablo. Por eso Cristo vino y avergonzó a esos principados, esas potestades, a Satanás mismo. Los hermanos les despojó, dice ahí el verso 15, estoy leyendo, y los despojó, queriendo decir de esa autoridad que tenían sobre los elegidos de Dios. Hermanos, los despojó, les quitó esa autoridad, ¿verdad? Y ese dominio que había sobre ellos, y los exhibió públicamente triunfando. La cruz, la muerte de Cristo en la cruz es un triunfo. El triunfo de Cristo y el triunfo de nosotros los que ahora estamos en Cristo. Eso es importante que usted lo entienda. Dice, búsquelo si quiere por ahí en YouTube, el blasfemo de Francisco, el Papa Francisco. Él públicamente dijo que el sacrificio de Cristo en la cruz había sido, hermano, el fracaso de Dios. Que había sido el fracaso de Dios. ¿Ustedes se imaginan lo que estos miserables le enseñan a toda la bola de miserablitos? Imagínense lo que este miserable mayor le enseña a todos los miserablitos perdidos y que andan vagabundeando en esta vida como fantasmas. Porque es lo que son. Son muertos que caminan. Pero dice él que fue el fracaso de Dios. Es una mentira, es una blasfemia contra Dios. Es una blasfemia contra Dios. Ahí claramente dice que Jesús triunfó sobre toda potestad en la cruz del Calvario. Cuando dicen amén, hermano, fue un triunfo del Señor. Así es que ahí en ese momento Jesús estaba despojando a las autoridades. En otras palabras, hermano, nosotros estábamos bajo el dominio de Satanás, estábamos bajo el dominio del pecado, y Jesús en la cruz despojó al diablo de ese dominio que tenía sobre nosotros. Y ahora, como dice la Escritura, nos transportó del reino de tinieblas a su reino de luz. Y ahora en Cristo no tenemos por ninguna razón que descuidar ni desconocer las maquinaciones de Satanás. Ahora sabemos cómo opera. Ahora sabemos cómo trabaja. Ahora sabemos lo que hace y cómo sus mentiras se involucran en la gente. ¿Me explico, iglesia? Así es que, por eso vuelvo a decir, ¿cómo es posible que un cristianismo, hermano, sea tan ignorante? Disculpe la expresión. Yo sé que ya hay gente me han dicho, no, que no me gusta que me diga ignorante. Es que no se lo estoy diciendo a ustedes, se lo estoy diciendo al que realmente ignora la Biblia. Es como, todos somos ignorantes en algo, ¿sí saben eso? Si a mí me preguntan de medicina, yo también. Me preguntan de astronomía, también soy ignorante. Pregúntenme de geografía, quizás no sé todo. Pero que me pregunten de la Biblia y que no sepa. ¿Cómo están aquí conmigo? Que te pregunten de la Biblia y no sepas. Que te pregunten de la Biblia, llámela a mi pastor, él le va a contestar. Por favor, a eso es lo que yo llamo ignorancia. Eso es lo que yo llamo ignorancia. Así es que nosotros como cristianos debemos de entender, yo no puedo atar al diablo, pero Cristo en la cruz lo hizo. Y atar se refiere, no atarlo, mejor dicho despojarlo, ¿verdad? La Biblia habla de despojarlo. Lo hizo a un lado para despojar ese dominio del Señor. Continúa adelante. Las palabras y conjuros contra Satanás no funcionan, hermanos. Las palabras y conjuros contra Satanás no funcionan. Vuelvo a decir, hay personas que la pasan atando al diablo, atando a los demonios. Espíritu de deuda. Otra vez miraba, no sé si me lo mandaron, ¿no? Sí, otro pastor me lo mandó, me dice, mira pastor, ¿para qué vamos al gym? Mira, vamos con este, mejor que ore por nosotros, porque estaba orando para perder libras. Estaba una señora, pues pasadita de peso, y el hombre estaba, no, ahorita vamos a atar este espíritu de gula.
espíritu de tortas, de tacos y hamburguesas. Pero hay gente que lo creen. Dijéramos, son personas únicas, solas allá en el desierto, locos que están allá perdidos detrás. ¡No! Son gente que llenan auditorios para esa clase de espectáculos y shows. Para esa abundancia de ignorancia, espíritu de odio, de rencor, de robo, de malas palabras. Ay, pastor, se me salen muchas malas palabras. Ore por mí para que ya ese espíritu me deje en paz de decir malas palabras. No, todas esas son obras de la carne. Son obras nuestras de la carne. Lógicamente que si tú dejas de santificar tu vida, lógicamente que todas esas cosas te van a salir como nada. Como nada. Y la otra vez estaba en la tienda, estaba allí, estaba buscando algo ahí en la tienda. Y entonces allí atrás, como unas dos líneas, ahí estaba. Y oí, mejor dicho, que un niño vino con su mamá y le dijo, mamá, mira, quiero esto. Y la mamá le dijo unas malas palabras, unas groserías y quién sabe qué. Y entonces el niño le dice, mamá, pero lo necesito para ir mañana a la iglesia. Y la señora le dice, no necesitas eso para ir a la iglesia, ya tienes mucha ropa para ir a la iglesia. Y uno se pone a pensar, bueno, esta gente, pues ¿a qué van a la iglesia, hermanos? ¿Qué acaso no la palabra debe de irnos santificando, hermanos? Y yo sé que es algo que mucha gente batalla, pero déjenme una cosa, no le echen la culpa al diablo. No le echen la culpa al diablo. No hay conjuro, no hay yo ato, yo reprendo, nada de eso va a funcionar. Créemelo que nada de eso va a funcionar. Lo que funciona es que nosotros nos sometamos a Cristo. Nos sometamos al Señor. Segundo, ya hablamos del primer punto. No puedo yo atar a Satanás. Lo que usted tiene que hacer es someterse a Cristo. Segundo, ¿existen demonios territoriales? Ese es otra forma de cómo el enemigo trata de influenciar erróneamente, pero también es un malentendido de mucha gente. ¿Existen demonios territoriales? Continuó, los territorios no pertenecen a los demonios. Los territorios no pertenecen a los demonios, hermanos. Satanás no tiene territorios que viene un diablo y dice, Bakersfield me pertenece. Huasco es mío. No hay demonios tales, pero hay gente que piensa eso. Hay gente que tiene esa idea. ¿Ha oído eso de limpiar los aires? De atar al demonio territorial. Ata al demonio territorial. ¿Cuál es? Hay gente que hace una especie de cartografía, que es más o menos oye como hechicería, pero así se le llama cartografía. Que ellos llegan a una ciudad e investigan cuál es el espíritu que más abunda en ese lugar. Estoy hablando de esas personas que creen esos. Van y llegan a una ciudad e investigan qué es lo que más abunda en esa ciudad, para que así ellos puedan determinar qué es el espíritu que en ese lugar está dominando y controlando. Llegan y ven, por ejemplo, muchas cantinas, dicen, aquí hay un espíritu de borrachera. O ven muchas prostituciones en cierto lugar y dicen, aquí hay un espíritu de prostitución. ¿Me explico? Y empiezan ellos a luchar, a batallar en contra del espíritu que ahí domina. Pero quiero que sepa que los territorios no pertenecen a ningún demonio, hermanos. Ahora, le voy a explicar en qué basan estas personas esta idea. Primero, Daniel 10:12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del rey de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Entonces aquí es donde estas personas
dicen que los demonios sí tienen potestad sobre ciertos lugares físicos, porque se le llama el príncipe de Persia. Aunque aquí, francamente, está haciendo una mención acerca, hermano, de Satanás mismo, el diablo. O sea, escatológicamente, interpretativamente, nos está enseñando una idea de cómo Satanás opera, trabaja, ¿verdad?, para evitar que los planes de Dios se lleven a cabo. Así es que ellos dicen, ya ves, Satanás puede ser un príncipe. Satanás no, pero él tiene principados que dominan, que controlan. Entonces, eso lleva a otros errores. Porque entonces dice, entonces en mi casa debe de haber un demonio que está dominando y controlando. En mi calle ha de haber un demonio que está dominando y controlando. Entonces, todo lleva, hermano, a interpretaciones que llevan a consecuencias aún peores. Vuelvo a decir. La solución primero, la solución para no interpretar estas clases de cosas y estas ideas de esa forma, primero, uno tiene que estudiar la palabra de Dios en todo su contexto. En todo un contexto. La Biblia que León ahorita acaba de ganarse, hermano, es una Biblia bastante sustantiva para estudiar, para comprender más a fondo. Porque debemos de echar mano de los que saben cuando dicen amén. No han estudiado en vano, es como usted. Se fija, hermano, cuando estamos enfermos, porque muchas veces pasa ese problema. Nos duele algo, decimos, es como que yo me paro aquí y le digo, hermano, ¿sabe qué? Traigo un dolor aquí. Y entonces ya uno empieza, hermano, mire, tómese este tecito. Y luego comienza el otro, no, hermana, mire, tómese estas hierbitas. Y luego otro, no, hermano, mire, mejor tómese este palo seco, hiérvalo 3 días y el caldito y ya empezamos. Todos nos hacemos médicos, ¿sí o no, hermanos? Pero la pregunta es, ¿por qué no mejor vamos al doctor? ¿Cuántos están aquí conmigo? ¿Por qué no vamos al doctor? Vamos al que sabe. Vamos con el que conoce. ¿Me estoy explicando, hermano? Es lo mismo. Nosotros debemos de echar mano al que sabe, con los que conocen, con los que entienden. Y créame que yo no recomendaría a personas que no saben, francamente, no lo haría. Pero entonces, para comprender la Escritura, tenemos que echar mano de los que saben y los que hacen una interpretación correcta, hermano, de los pasajes bíblicos. Y una de las cosas que debemos de entender aquí de entrada es que Satanás, hermano, Satanás no tiene dominio sobre territorios, no existe nada de eso. ¿A quién ve, qué espíritu de pornografía, de prostitución, de borrachera? Nada. El pecado está intrínseco dentro de cada ser humano. Cada ser humano practica y vive en pecado porque está el mundo muerto en sus delitos y pecados. Continúa adelante. Los demonios siempre tendrán actividad en la humanidad. Los demonios siempre van a tener actividad en la humanidad, hermano. Primera de Juan 5:19. Fíjate lo que dice este pasaje tan revelador. Sabemos que somos de Dios. ¿A quién se refiere Juan? A la iglesia. A la iglesia, a los hijos de Dios. Sabemos que somos de Dios. Pero fíjate cómo dice, y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Satanás está atado? No. El mundo está, ahora Juan está diciendo, básicamente está diciendo, el mundo entero está bajo la influencia de Satanás. Satanás influencia los vicios, los pensamientos, las ideas, las tendencias de la humanidad. Porque como les he explicado, no se les hace raro, no se les hace extraño que una persona de 70, 80 años, 60, 70, 80 años, hermano, nunca mostró signos de homosexualidad o de lesbianismo y repentinamente sale con que ahora sí soy homosexual y ahora sí soy lesbiana. ¿Cómo es que sucede eso? En realidad nunca fue. El problema es que vino un momento, escúcheme esto,
el homosexualismo y el lesbianismo es una tentación como cualquier otra de las tentaciones. Es como el que cae en las drogas. ¿Cómo comenzó en las drogas? ¿Cómo empezó en las drogas? El que se hace un alcohólico, ¿cómo empezó de alcohólico? En un momento alguien le dio una cerveza, ¿verdad? Se la tomó, le gustó, su carne se satisfigo, y después empezó en ese vicio, cayó al grado tal de estar atado. De la misma manera, un hombre, una mujer también son tentados por demonios que incitan a la persona a hacerse homosexual, a tenderse homosexual o tenderse hacia el lesbianismo. Es lo mismo, es lo mismo. Su tendencia viene a través de una tentación que vino a la persona. Y vemos que el hombre, como les he explicado, porque usted dirá, pero los niños, pastor, los niños que nacen afeminados, yo personalmente he mirado niños, hermano. Hace muchos años atrás, había una pareja que venían a la iglesia y trajeron a sus niños chiquitos, hermano. Tenían 2 niños chiquitos. Después nació otra niña, chiquitos venían los niños, y eran bien vagos, porque siempre yo estaba predicando, los niños andaban saltando en las sillas, bien vagos los niños. Y entonces, con el tiempito, empecé a mirar que uno de ellos, bueno, yo lo miraba, pero no sé por qué nadie lo miraba, no sé si nada más yo lo miraba, pero decía, ese niño como que camina medio raro, medio extraño. Empezó como a quebrársele la mano, no sé qué. Empezó a caminar, yo lo miraba, medio raro, sus facciones un poco más delicadas. Y yo le decía a mi esposa, mire, este niño que, como que algo. Y yo no sé, por eso le digo que no sé qué será, pero, no, ¿cómo crees? No, nada de eso pasa, nada. Creció el niño, se hicieron ya un poco más adolescentes, y el niño sí, yo de repente lo miraba que ya caminaba así con la manita y le decía, ese niño algo está mal. Bueno, para ya no hacer el cuento tan grande. Un día andábamos ahí en el mall y sí, muchacho totalmente afeminado, un homosexual. Y lógicamente que en este lugar predicamos que el homosexualismo es pecado. Amén, hermanos. Es un pecado. Es un pecado que se puede rectificar porque es un aprendizaje. El ser homosexuales en los niños se aprenden. Así como los niños aprenden a maldecir, a robar, así como lo aprenden, también los niños aprenden. No de ustedes, no de los padres, pero algún lugar lo aprenden. Así usted tiene que rectificar. La persona tiene que rectificar esos amaneramientos de los niños. Así es que no existe un espíritu que domine territorialmente, sino que son, hermano, conforme a la tendencia de la persona. Lógicamente que si ese niño empieza a ver que tiene, en vez de tener amigos, tiene amigas, y las amigas le enseñan, mira, maquíate con mira este rímel, mira estas cejas, mira estas pestañas, mira el pelo. Y el niño, lógicamente, que es tentado en eso, y su misma inclinación hacia el pecado, lo lleva hacia esa, hermano, tendencia y ese estilo de vida. ¿Me explico, hermanos? Es como un niño chiquito. Júntelo con puros borrachos, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a aprender? ¿A emborracharse? Claro. Es lo mismo. Todos los niños nacen con esa tendencia hacia el pecado. Por eso es nuestra labor como padres siempre explicarles el evangelio a nuestros hijos de la manera más clara. Continúa adelante. Los demonios siempre tendrán actividad humana, ya lo dije, ¿verdad? El mundo está bajo la influencia del enemigo. Él tiene acceso, hermano, porque sus maquinaciones están constantes. Dice el Salmo 24:1, hermano, fíjate cómo dice el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud. No dice que los demonios tienen dominio sobre ciertos territorios. De Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo, fíjate, Satanás está bajo el maligno, su influencia, pero el dueño del mundo y los que en él habitan, ¿quién es el mero dueño? Jehová. Jehová es el dueño de todo el mundo. No existe tal cosa como, vuelvo a decir, hermano, Pablo no hacía cartografías espirituales a donde él llegaba, hermano.
Pablo llegaba y predicaba el evangelio, hermano, a donde él pudiera, donde se abrían las puertas, él lo predicaba. Él no llegaba y a ver qué espíritu domina en este lugar, no. Él llegaba a predicar el evangelio. Por ejemplo, vemos cuando Pablo llegó a Atenas. ¿Qué miró Pablo? Primero, ¿sí me va siguiendo en esa nota? ¿Qué miró Pablo? Primero, solo observó el pecado natural y general del humano, hermanos. Solamente llegó a mirar el pecado natural. Es lo que cuando uno va al remate, ay, aquí hay un espíritu. No, ¿cuál espíritu? ¿En qué hecho cuarto? Aquí lo que hay es una bola de muertos pecadores, impíos que necesitan oír el evangelio de Cristo, hermanos. Necesitan oír el evangelio de Cristo. Es lo que necesitan. Hechos 16 dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, fíjate, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada ¿a qué? A la idolatría. Pablo no dijo aquí hay un espíritu de idolatría, no dijo eso. Pablo miró cómo la gente se entregaba por sus mismas pasiones, su misma muerte espiritual, estaban entregados a la idolatría. Él miró el pecado general y natural de la humanidad. Segundo, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Pablo? Presentó el evangelio como en todo lugar, hermanos. Presentó el evangelio como en todo lugar. Pablo no llegó atando espíritu de idolatrías o de ídolos. Pablo no llegó ahí ato y reprendo y ato al hombre fuerte para saquear sus bienes. No hizo eso Pablo. ¿Qué hizo Pablo? Verso 30 y 31 de ese mismo capítulo. Verso 30 y 31 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Son palabras de Pablo. Aquí es lo que Pablo está hablando. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, a ver, dígalo conmigo, manda. Porque el arrepentimiento no es un ruego. Te lo pido, por favor. Ándale. ¿Usted se imagina a Dios rogando? No. Dice ahí, ahora Dios manda. Es un imperativo. Es un imperativo. Te mando, dice el Señor. A todos los hombres, en todo lugar, ¿qué? Son palabras de Pablo predicando en Atenas. Esto es lo que Pablo estaba predicando. No llegó ahí diciendo, por favor, ábranle su corazoncito a Jesús. Jesús está a la puerta tocando. Ábranle la puerta a Jesucito, por favor, porque, ay, pobrecito Jesús está allá afuera. No es eso el evangelio. No es eso el evangelio. Pablo llegó diciendo, vengo de parte de Dios a darles una orden que si la obedecen serán salvos. Para el mundo justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué hizo Pablo? Imagínate que Pablo llega a tu rancho. Hay ese rancho, a ese rancho que llega ya a nuestros ranchos idólatras. El santo patrono, el santo de los tuertos, la virgencita de los metales, la virgencita, el santo de los traileros. Imagínate que Pablo llega a nuestros pueblos, a nuestros ranchos. ¿Tú crees que va a llegar a atar a la virgen del cobre, a la virgen de la plata, a la virgen del oro, al santo patrón? ¿Tú crees que va a hacer eso? Pablo no haría eso. Él llegaría, vengo representando al Dios de los cielos y les doy una orden, que se arrepientan. Que se arrepientan. Porque Dios ha establecido que a ese que murió en la cruz, Él mismo los juzgará. Les traerá a juicio. ¿Qué diferencia hoy en día, ver, hermanos? Imagínate, llegamos a, hermano, les quiero decir que Dios es amor. Dios te ama. Y lógicamente el impío dice, Dios me ama. Pues qué suave. Mira, me amo mucho yo. Y aparte, traer arrepentimiento a las almas,
les trae confort. Confort, les trae, ay, qué bueno que Dios me ama como soy. Ese es un evangelio espurio. No llegó atando ningún espíritu, pero tampoco llegó predicando ningún evangelio raro y ningún evangelio extraño. Pablo llegó predicando el evangelio para que el que crea será salvo. Tercero, y esperó el resultado. Predicó y esperó el resultado. Dice el verso 34, más algunos, fíjate hermanos, más algunos, juntándose con él, pero más algunos creyeron. Me salté esa parte. Más algunos creyeron. Nosotros cuando predicamos queremos que todo el mundo crea, ¿verdad, hermanos? Pero eso ni Pablo pudo tener ese resultado. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagita, o sea, el que cuidaba el areópago, para que lo entienda, una mujer llamada Damaris y otros con ellos, hermano. Más algunos. Qué tremendo. Más algunos. Pablo predicó el evangelio con poder, porque el Espíritu de Dios estaba en él, porque Dios lo respaldaba. Todo llamado a predicar debe de creer eso. Debe de creer eso. Que Dios está con él cuando vienes predicando el evangelio de Cristo Jesús. Porque a eso somos enviados de parte de Dios. Y ahora, ¿qué? Yo vine a esta ciudad de Bakersfield queriendo y deseando que todo Bakersfield sea para Cristo. ¿Ha oído esa frase? Vamos a orar para que California sea para Cristo. Hay que orar para que la ciudad sea para Cristo. Hermano, eso no sucedió ni con Pablo. Y nosotros a veces no le llegamos ni a los talones a Pablo. Eso no sucedió ni con Pablo. Entonces vemos que Pablo hizo tres pasos. Tres pasos. Nada que aquí ya todo espíritu de idolatría, espíritu de borracho. Nada, no hizo nada de eso. Primero miró que todos estaban perdidos, pecadores. Los miró a todos entregados a la idolatría. Segundo, predicó el evangelio como debe de ser. Les estoy dando una orden de parte de Dios que se arrepientan. Y tercero, Pablo dijo, bueno, vamos a esperar el resultado. Algunos creyeron. Algunos creyeron. Tercero, heredé las maldiciones de mis papás. Heredé las maldiciones de mi papá porque también está esa mala enseñanza de que es que él salió como el papá, salió como la mamá. No, es que, mira, hace tiempo unas personas que se decían cristianos, ellos decían que eran cristianos, decían, no, pastor, es que mi hijo, su abuela hizo un pacto con el quién sabe quién, hizo un pacto y ella dijo que entregaba a su nieto al diablo, y por eso mi hijo está así. O sea, hay personas que creen que mis maldiciones, si es que existen ciertas maldiciones, no, es que yo estoy maldito y mi maldición cae sobre mis hijos. Vamos adelante. Los pecados, ni las maldiciones se heredan, hermanos. Éxodo 24:5. Vamos a ver este pasaje. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Aquí está otra orden de Dios. No te harás imagen, amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Tienen sus imágenes. ¿Tienen imágenes? ¿Tienen imágenes? ¿Tienen santos, virgencitas? Tínenlas. Porque eso está prohibido por Dios. No te harás imagen de tales cosas, ni de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. El 5, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que ¿qué, hermanos? Aborrecen. Un idólatra en realidad aborrece a Dios, hermanos. Un idólatra no honra a Dios, un idólatra aborrece a Dios. Esos están, hermano, en contra, son enemigos de Dios. Continúa adelante. Hay un espíritu que opera
universalmente en los humanos. Usted dirá, bueno, entonces, ¿hay espíritus o no? Sí, claro que sí. Los espíritus manipulan a la humanidad, para que entienda. Los espíritus manipulan a la humanidad. Hay un espíritu que opera universalmente en los humanos. Efesios 2:1 dice, y Él les dio vida a vosotros cuando estaban muertos. Ya lo leímos en otro pasaje. Pablo lo dice otra vez. Cuando estaban muertos en delitos y pecados, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Fíjate cómo dice, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Fíjate, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué, hermanos? Fuerte, ¿en los hijos de qué? Subraya esa palabra, desobediencia. Desobediencia. En los hijos de desobediencia. El 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así es que quiero que observe este pasaje, iglesia, que en realidad no es un demonio. No es un demonio lo que tú transmites de maldición a alguien. No es un demonio, no son maldiciones. Es que te voy a transmitir mis maldiciones, te voy a transmitir mis pecados. Dice Éxodo, hermano, que el Señor visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen a Dios, ¿verdad? Pero escúchame una cosa, no existe maldición, lo que existe es desobediencia. Tú enseñas a tus hijos a ser desobedientes a Dios. ¿Hello? El único que enseñas a ser desobedientes. Yo te lo he dicho muchas veces. Escúchame, ponme atención en esto. Ponme atención a ver si te cae el 20. Hay gente que son bien infieles a la iglesia, ¿sí o no? Asistir a la iglesia, ¿sí o no? Eso tus hijos lo miran. Eso tus hijos lo miran y aprenden esa desobediencia de ti. No la aprenden de nadie más que de ti. Porque el domingo, en vez de que tus hijos, ellos te miran alistándote, vamos a la iglesia, amigo, apúrense, báñense, lávense los dientes, órale, vamos, rápido. En vez de que aprendan eso, no. Los hijos se levantan, ¿qué pasó, mamá? Hoy es domingo. Sí, pero hoy no vamos. ¿Pero por qué, mamá? No, pues es que no tengo ganas. Eso lo aprenden los hijos. Y entonces al rato, pastor, oren por mis hijos. No, vamos a orar por ti porque ya les enseñaste a ser desobedientes. Ya les enseñaste la desobediencia y que se te quite a ti lo desobediente para que vayas con tus hijos y les pidas perdón y le digan, hijos míos, perdónenme porque les enseñé a ser desobedientes a Dios. Y ese espíritu opera en los hijos de desobediencia. ¿Cómo es el mundo? El mundo es desobediente a Dios. ¿O no, hermano? Son obedientes al sacerdote, obedientes a las sectas, a los sectarios. Son muy obedientes, pero son desobedientes a Dios. Hay una diferencia muy grande. No siempre ser obedientes a los hombres significa ser obedientes a Dios. Hay que ser obedientes a Dios antes que a los hombres. Y dice Pablo aquí, hermano, en esos deseos de la carne, dice en el verso 3, esos deseos de la carne, porque la carne siempre desea lo de la carne. ¿Tú crees que hoy por hoy, tú crees que tu carne no desea estar en la casa acostado viendo televisión todo el bendito día? Estar en el parque haciendo carne asada, como los perdidos en las colinas, y haciendo carne nada más. ¿Tú crees? La carne desea otras cosas. Pero a tu carne la tienes que arrastrar a obedecer a Dios. Escúcheme, arrastrarla a obedecer a Dios. Y eso tienes que enseñar a tus hijos para que no visiten la maldad tuya, no sea visitada hacia tus hijos. ¿Sí? Que tus hijos vean reverencia al Señor, que vean ese amor, ese cariño a Dios. Cuando tus hijos vean eso, entonces no vas a batallar. Y incluso muchas veces enseñándole eso, batallas, tienes esos problemas. ¿Cuánto más cuando tú no les enseñas lo que es correcto? Pero es tu problema, créeme, no es tu problema. Es un problema que tú lo tienes que rectificar. Nada de que no es que el diablo, no es el diablo.
No es el diablo, es tu desobediencia y es los pensamientos y los deseos de tu carne. Ese es el problema. Ahí está el problema. No es el demonio, no es Satanás. Ahora, lógicamente te vuelvo a decir, entonces, ¿dónde está Satanás? Pues Satanás es el que te susurra la mente: no vayas. ¿Para qué oras? Nada cambia. ¿Sí o no? ¿Para qué vas a la iglesia? Nada cambia. Satanás influencia sobre lo que tú decides hacer, porque Satanás mira. Fíjate, una persona que es fiel en su servicio, fiel en los ministerios, en los dones que Dios le da. Fíjate, observa esto. Una persona que está comprometida con Dios, Satanás raramente lo tienta en eso. Satanás raramente. ¿Y dónde está el hermano, el que toca, el que canta, el que levanta? No, pues no, eso no es común. La persona que se compromete con Dios, Satanás sabe que por ese lado no le va a poder llegar. Pero con aquellos que no tienen ninguna clase de compromiso con Dios, son presa fácil de Satanás. Porque no hay ningún compromiso con Dios, no hay ningún. Entonces, no digas: ay, es que el diablo trae a mis hijos, pastor, los trae allá en el mundo. Los trae porque fue lo que les enseñaste, porque es lo que miran en ti y en mí, eso es lo que miran en nosotros. Y ese es un mal universal. Vamos adelante. Aprendemos lo que vemos y escuchamos de nuestros padres o la sociedad. Aprendemos lo que vemos y escuchamos de nuestros padres o la sociedad. 1 de Pedro 1:17 dice: y si invocan por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El 18: sabiendo que fuiste rescatado, fíjate, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste ¿de quién? ¿Del diablo? Hermanos, vino a escucharlos. ¿De quién recibiste esa vana manera de vivir? ¿De quién? ¿Del diablo? De vuestros padres. No con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Sí? Así es que hemos sido rescatados de esa vana manera de vivir. Porque el no entregarse a Cristo totalmente, tu manera de vivir es vano, hermanos. Créemelo, discúlpame que te lo diga, pero es vano, es vano. Tu manera de vivir es vana. Si tú no tienes algo en que sirvas a Cristo, si tú no tienes un compromiso con Cristo en servirlo en algo, tu manera de vivir es vana. Vana, ¿sabes? Vana es un cacahuate que no tiene cacahuate adentro. Es un cascarón, una nuez que no tiene nuez adentro. ¿Te ha pasado eso? ¿Que abres un cacahuate y no sale nada? ¿O que abres un pistacho y no tiene pistacho? Eso es lo que significa vano, la cáscara. Una vida sin servicio, sin compromiso a Cristo, es una vana manera de vivir. Es vano. No, al menos yo sé que la Biblia lo enseña, pero no tiene sentido esa clase de vida. Voy a la iglesia, pues sí, ya, vámonos. Llego a la iglesia, me persino, gracias Señor, gracias Diosito por haberme. Eso es vano, esa manera de vivir es vana. Continúa adelante, ya terminamos, hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos al último punto. En realidad lo que recibimos es el pecado de desobediencia a Dios. O sea, es el pecado de desobediencia a nuestro Dios. Unos padres sin Cristo y sin el Evangelio se pueden heredar y enseñar la desobediencia a Dios. Les platico, usted sabe que, déme unos minutos, yo sé que nos tardamos un poquito, pero vamos a recompensarlo, gracias por nos reconocieron, porque oraron por nosotros. Deme esos minutitos, yo sé que ellos están desesperando y las tortas las cierran hasta las 5 o 6 de la tarde, ¿no, hermanos? Así es que hay tiempo. Acabo de ir a México, mi familia. Ya tenía como unos 7, 8 años que no iba a México a ver a mi familia. No tanto, como unos 5 años. Y una sobrina, no sé, espero no me esté viendo porque van a decir, ay, sobrino, tío, no importa. Pero una sobrina, hermano, estaba chiquita. No, así, ¿verdad? Así no, así. Estaba chiquita.
Y ahora que fui, pues ya es una muchachita de 20 años. Y la primera noche que llegué a la casa, nos sentamos todos en el comedor y de repente miro a la niña que para mí pues era una niña chiquita, pero ya la miro una jovencita, empezar a decir toda clase de maldiciones, malas palabras y maldiciones. Y yo le dije, oye, mija, espérate, ¿qué te pasa? ¿Y esa vulgaridad? ¿Qué contigo? Bueno, ¿de quién lo heredó? De los padres. Y ahí estaban los papás y nada más se les caía la carita de vergüenza a los dos. ¿Qué le pueden decir a una hija, a un hijo, cuando ellos hacen lo mismo? ¿Me estoy explicando, hermanos? Es eso. Es eso. Yo cómo le voy a decir a mi hijo, oye, no tomes cuando tengo ay, hijo, no seas borracho, cuando tengo la cerveza en la mano. ¿Cómo le puedo decir a mi hijo, por qué fumas cuando yo tengo el cigarro? Te hace daño, te vas a morir de cáncer. Pues yo soy el que le estoy enseñando. Es lo mismo, la idolatría se aprende. ¿Sí? Todo pecado se aprende. Todo pecado se aprende. Sea de ti o de los vecinos o de la escuela, de donde sea, todo pecado se aprende. No es una maldición que le cayó a mi hijo. Ah, mi hijo es gay porque está bajo maldición. No, déjate de cuentos. Tu hijo aprendió eso. Tus hijos aprendieron. No estoy diciendo que de ti necesariamente, porque desgraciadamente vivimos en un mundo malo y nuestros hijos tienen que ir a la escuela, ¿no? Y en la escuela o en los lugares donde ellos andan, aprenden. Vamos a dejarnos de sentirnos culpables, porque habemos padres, y lo digo con toda sinceridad, habemos padres que hicimos y hacemos lo imposible y todo lo que está a nuestro alcance para que nuestros hijos nunca tengan un mal ejemplo en nada. Siempre tengan un ejemplo consecuente al evangelio y a la palabra de Cristo. Pero aún así hay hijos que se nos van, que se nos pierden. ¿Por qué? Por nosotros. Muchos de nosotros como padres podemos decir que no es por nosotros. Fueron a un mundo en escuelas donde mucha influencia, hermano, los arrastró. ¿Los damos por perdidos? No. ¿Cuántos aquí oran por sus hijos? Ore por sus hijos. Pida a Dios por ellos. Termino, Ezequiel 18:1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué piensan vosotros los que usan este refrán sobre la tierra de Israel? ¿Qué dice? Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera. El 3, vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendrán por qué usar este refrán en Israel. He aquí, el 4, he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Hay otra transliteración. Dice, Dios también me dijo. Los israelitas repiten a todas horas ese refrán que dice, los padres la hacen y los hijos la pagan. Pero yo me pregunto, ¿por qué lo repiten? Porque yo les aseguro que ese refrán no volverá a repetirse en Israel. La vida de todo ser humano me pertenece, tanto la de los padres como la de los hijos. Solo morirá aquel que peque. Por eso, hermano, es importante que entendamos esto. Si tú como padre, como madre, te has mantenido en Cristo y te has mantenido, no sientas vergüenza, no sientas pena. A final de cuentas, a tus hijos les has hablado el evangelio, y si ellos desobedecen, no es porque un demonio se los dio, sino por su misma inclinación de pecar, porque todos nuestros hijos tienen que nacer de nuevo. Qué bueno fuera que yo le heredara la salvación a mi hijo, ¿verdad, hermanos? Como creen los sacerdotes, no, como cree el catolicismo. No, mi hijo, yo lo bautizo chiquito, ya va a entrar al cielo, ¿sí? ¿Cómo no? Todo ser humano tiene que arrepentirse. Toda humanidad tiene que arrepentirse ante el Señor. Toda alma que pecare, esa morirá. 2 Corintios 2:11, termino. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Así es que póngase las pilas, mi amado hermano, hermana,
Y deje de vivir ese cristianismo aguado, insípido, vano, sin sentido. Deje de vivir ese evangelio y ese cristianismo. Comprométase en su corazón para con el Señor. Porque entre usted más cerca esté de Cristo, más fuerte será en el Señor. ¿O no, hermanos? Más fuertes somos en Cristo. Termino. No podemos atar a Satanás. Eso lo hizo Jesús en la cruz para imponer su reino de paz, luz y salvación al perdido. No existen demonios territoriales, solo existe un pecado universal, hermano, y es el pecado de desobediencia. No existe herencia de maldiciones ni de demonios. Solamente nuestros hijos aprenden a desobedecer a Dios, heredada por nosotros, los padres, o por los abuelos, o por otras personas. Es una herencia de desobediencia. Lo invito a que se pongan de pie conmigo.